Buen día, mi nombre es Mara González Rodríguez, médico adscrito al área de imagen mamaria en el Instituto Nacional de Cancerología, y el día de hoy abordaremos el tema de enfermedades sistémicas que pueden presentar hallazgos por imagen mamaria. Aunque el cáncer de mama es el problema más preocupante que afecta a la mama, las enfermedades sistémicas pueden afectar a dicho órgano y causar preocupaciones relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento. Las mujeres que presentan manifestaciones mamarias, enfermedades sistémicas, pueden presentar un nódulo mamario, cambios en la piel, dolor focal y o anomalías mastográficas. Después de excluir una neoplasia maligna mamaria primaria o una lesión mamaria primaria benigna, se debe considerar la evaluación de una enfermedad sistémica. Dentro de los contenidos que abordaremos de estas enfermedades sistémicas existen enfermedades endocrinas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias sistémicas, enfermedades infecciosas, enfermedades hematológicas y otras entidades. Comenzaremos con una patología endocrina que algunas veces afecta a la glándula mamaria. La mastopatía diabética se identifica con mayor frecuencia en mujeres premenopáusicas con diabetes mellitus tipo 1 de larga duración. Se puede presentar hasta en el 13% de pacientes con esta patología. Se va a caracterizar por una expansión focal de la matriz extracelular, por un estado hiperglucémico que condiciona un incremento en la producción y disminución en la degradación del colágeno. Clínicamente será una tumoración mamaria palpable que puede ser indolora, solitaria o múltiple y unilateral o bilateral. Los hallazgos por imagen en mastografía lo podríamos ver como una simetría sin calcificaciones o como un nódulo indistinto o espiculado. Por ultrasonido podemos ver un nódulo de márgenes indistintos o espiculados con sombra acústica posterior, avascular o como una lesión o masa. Y por resonancia magnética podemos ver un nódulo irregular hipointenso en T2 con o sin realce focal lento y persistente. En este primer caso de una mujer de 63 años que consultó por un sitio palpable en mama derecha, vemos en la proyección CC de esta mama que se muestra un nódulo irregular de márgenes indistintos y mayor densidad, con distorsión en la arquitectura, así como engrosamiento cutáneo y trabecular generalizado, que por ultrasonido se observa como un nódulo hipoecoico irregular con sombra acústica posterior. La revisión de la historia clínica de esta paciente reveló una diabetes de larga evolución. Sin embargo, por las características de imagen se decidió categorizar como BIRAT5. Los resultados de una biopsia de corte indicaron mastopatía diabética. El siguiente caso de una paciente de 51 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución sin tratamiento. Presenta autodetección de tumor en mama izquierda de 5 años de evolución. A la exploración física, mamas grandes, péndulas, mama derecha con tumoración en cuadrante superior externo de aproximadamente 3 por 2.5 centímetros, móvil, no adherida a planos profundos, y una adenopatía de 1.5 centímetros del mismo lado. Y en mama izquierda, una tumoración de aproximadamente 15 por 14 centímetros que abarcaba ambos cuadrantes externos, movible, y a pesar de saber antecedentes clínicos de la paciente, se tenía que realizar biopsia y se categorizó como BIRAT5. Corroborando por ecografía en ambas mamas, nódulos irregulares hipoecoicos de márgenes indistintos, abarcando la totalidad de ambas mamas. Se tomó biopsia de corte bilateral fuera del instituto. La paciente entregó sus laminillas para una revisión dentro del instituto con reporte de mama derecha, tejido mamario con abundante fibrosis del estroma sin evidencia de células neoplásicas, y biopsia de mama izquierda, tejido mamario con abundante fibrosis del estroma asociada a focos de inflamación crónica inespecífica con áreas de hemorragia reciente y antigua, sin evidencia de células neoplásicas. Mencionaban que los cambios podían estar en contexto de un fenómeno inflamatorio o lesión reparativa del tejido mamario. Se decidió repetir la biopsia dentro del instituto de manera bilateral y reportaron que esta era compatible con mastopatía diabética bilateral. El diagnóstico diferencial a considerar mencionaron que era fibromatosis, pero en este caso la paciente pues tenía la historia de diabetes mellitus y se confirmó por patología.
Pasaremos ahora a revisar algunas de las enfermedades vasculares que pueden presentar hallazgos por imagen en mama. La calcifilaxis es la calcificación sistémica de las arteriolas mediales. Es una entidad rara que produce isquemia y necrosis subcutánea. Ocurre con mayor frecuencia en pacientes que tienen enfermedad renal en etapa terminal y están en hemodiálisis o que se han sometido a un trasplante renal recientemente. Los hallazgos mamarios incluyeron piel eritematosa, edema cutáneo o piel de naranja y grandes áreas de necrosis causada por isquemia. Los hallazgos de la biopsia mamaria incluyen necrosis grasa y fibrosis, depósitos de calcio en las paredes de los vasos y calcificaciones del tejido no vascular. Por mastografía veremos calcificaciones bilaterales difusas vasculares o pleomórficas asociadas a un engrosamiento trabecular. Por ultrasonido podemos llegar a ver edema tisular y focos de sombra que sugieren calcificaciones. El diagnóstico diferencial incluye el cáncer de mama, especialmente el cáncer de mama inflamatorio. La mayoría de los casos de calcifilaxis mamaria se tratan con mastectomía parcial o total. En esta mastografía se demuestran calcificaciones vasculares extensas, difusas y calcificaciones pleomórficas agrupadas en ambas mamas. Aquí vemos la presencia de un catéter de diálisis del lado derecho y monitorización cardíaca del lado izquierdo. La angiomatosis dérmica difusa es un trastorno vascular reactivo, cutáneo, adquirido y poco frecuente que se describió por primera vez en 1994. Se caracteriza por lesiones dolorosas, eritematosas, avioláceas, mal circunscritas que afectan la parte inferior de la mama. También presentan ulceraciones frecuentes que generalmente afectan las extremidades. No se han descrito en la literatura médica hallazgos específicos de mastografía o ecografía. El diagnóstico se realiza mediante biopsia en sacabocado de la lesión cutánea. Los rasgos histológicos característicos son la proliferación intersticial extravascular difusa de células endoteliales dentro del estroma dérmico. Se ha informado que el tratamiento con isotretinoína, que tiene un efecto antiangiogénico, es beneficioso. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, se ha informado que la prevalencia de calcificación arterial mamaria en mujeres que se presentan a una mastografía de detección es alrededor del 14%. Ningún hallazgo clínico mamario se ha asociado con la calcificación arterial mamaria detectada mediante mastografía. La presencia de calcificación arterial mamaria en las mastografías indica un riesgo sustancialmente mayor de desarrollo de enfermedad cardiovascular o accidente cerebrovascular. Dado que la calcificación de las arterias mamarias en una mastografía puede considerarse un marcador del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, se recomienda la estratificación del riesgo y el asesoramiento sobre los factores de riesgo. La enfermedad de Mondor es la tromboflebitis de la mama. Puede causarse por un traumatismo local o procesos inflamatorios de la mama. Sin embargo, condiciones sistémicas como la hipercoagulabilidad también se puede asociar a su desarrollo. Clásicamente se va a manifestar como dolor mamario focal con eritema cutáneo o un cordón compresible. La vena trombosada e inflamada puede ser visible en mastografía como una estructura tubular en la región del dolor. En ultrasonido se muestra una vena dilatada con material ecogénico en su interior no compresible y sin flujo. Hay que descartar asociación a malignidad. En estas imágenes de una mujer de 47 años con antecedente de traumatismo de mama izquierda que presenta un cordón doloroso palpable izquierdo. En el ultrasonido vemos ausencia de flujo dentro de una vena superficial dilatada y edema de los tejidos circundantes. En la mastografía se ve una opacidad lineal que sugiere una vena superficial dilatada. Continuaremos con las enfermedades inflamatorias sistémicas. La arteritis de células gigantes es un diagnóstico histológico. Es la fragmentación de la elástica en asociación con infiltración de células gigantes, proliferación de la íntima y estrechamiento de la luz vascular. Es una enfermedad sistémica que en raras ocasiones la mama es el principal órgano de manifestación. Podemos encontrar nódulos únicos o múltiples en el 80% y enrojecimiento y dolor a la palpación en ausencia de nódulos en el 10%. La afectación mamaria bilateral en el 50% de las pacientes se puede presentar.
Los síntomas sistémicos como febrícula, artralgias, mialgias y aquellos que sugieren polimialgia reumática están presentes en el 65% de las pacientes. No ha habido informes de hallazgos distintivos para mastografía y ultrasonido, y la prednisona es su tratamiento de elección. La poliarteritis nodosa es una vasculitis necrosante de arterias de mediano y pequeño calibre, con afectación multiorgánica y que no presenta glomerulonefritis. En mama es poco común, con alrededor de una docena de casos reportados en la literatura médica. Su presentación clínica varía desde una enfermedad localizada que involucra la mama, piel o el parénquima, hasta manifestaciones mamarias como parte de la poliarteritis nodosa sistémica. Puede simular un cáncer de mama en pacientes que presentan nódulos y puede simular infecciones mamarias como mastitis o fascitis necrotizante. Las modalidades de imagen no han sido de mucha ayuda para establecer el diagnóstico. Los hallazgos mastográficos pueden ser negativos, excepto en algunas pacientes donde se destaca la calcificación de las arterias de ambas mamas. En el tratamiento puede ser necesario el debridamiento de la piel necrótica localizada y del tejido mamario necrótico para tratar la lesión. Aquí vemos una mama con áreas de necrosis con zona circundante de eritema y celulitis en la envoltura de la piel mamaria, simulando una mastitis inflamatoria, absceso o carcinomatosis inflamatoria. Y en la imagen microscópica del tejido vemos que se muestran vasos de tamaño pequeño a mediano con necrosis fibrinoide, inflamación aguda y oclusión trombótica de la luz. Por ejemplo, en este ultrasonido se muestra un nódulo hipoecoico de márgenes circunscritos y reforzamiento acústico posterior de 20 milímetros, con una cápsula engrosada con diagnóstico provisional de lesión quística compleja y tumor necrótico. En la imagen microscópica que muestra cambios en las arterias de la mama con destrucción focal de la lámina elástica, engrosamiento de la íntima y trombosis recanalizada. En la granulomatosis de Wegener, la afectación mamaria es rara. Se han informado aproximadamente 28 casos de afectación mamaria en mujeres entre la tercera y la séptima décadas de la vida. Clínicamente, son nódulos mamarios unilaterales o bilaterales, con abscesos, lesiones necróticas y ulceraciones. Podría simular un cáncer de mama o una mastitis granulomatosa. El diagnóstico se realiza mediante biopsia de mama, que muestra inflamación granulomatosa necrotizante, con necrosis central, células gigantes multinucleadas, células plasmáticas, linfocitos y neutrófilos. Los hallazgos por mastografía se han informado como nódulos irregulares indistintos sospechosos de carcinoma. Los hallazgos por ultrasonido incluyen nódulos hipoecoicos irregulares. El tratamiento de esta patología sistémica inicialmente son corticosteroides y ciclofosfamida, terapia inmunosupresora y se puede llegar hasta la mastectomía. La sarcoidosis es un trastorno granulomatoso sistémico sin etiología conocida que puede afectar cualquier sistema orgánico, pero que afecta frecuentemente a los pulmones, los ganglios linfáticos, los ojos, la piel y las articulaciones. La afectación mamaria es rara y ocurre en menos del 1% de los casos. Esta afectación en la mama puede ser la única manifestación que se denomina sarcoidosis mamaria primaria, o puede ser parte de una enfermedad sistémica más obvia. Estas pacientes pueden presentarse con un nódulo o sin síntomas, pero un nódulo que se detecta en la mastografía. Este nódulo también puede acompañarse con asimetrías o áreas de distorsión de la arquitectura. Las características mastográficas y ecográficas suelen ser preocupantes, sospechando malignidad. Los hallazgos patológicos son granulomas no caseosos. Es posible que se vean células gigantes o que no se vean. El tratamiento habitual de primera línea son los corticosteroides sistémicos. En este caso tenemos a una paciente de 59 años con mastografía de tamizaje. Tiene una clínica de disnea y fatiga, lesiones en la piel, en la espalda y cuello. La mastografía muestra nódulos redondos, indistintos, de igual densidad al parénquima mamario hacia todos los cuadrantes de ambas mamas, más marcados hacia la situación superficial. La imagen ecográfica revela nódulos hipoecoicos irregulares con márgenes indistintos y sombra acústica discreta.
Se diagnosticó como una sarcoidosis mamaria. La amiloidosis se define como una enfermedad que causa anomalías en los órganos debido al depósito extracelular de proteínas fibrosas anormales llamadas amiloide. Está comúnmente asociado con amiloidosis sistémica. Suele presentarse con una presentación tardía de amiloidosis conocida en otros órganos viscerales. Su presentación en mama solamente representa el 0.5%. Estas pacientes pueden presentar un nódulo mamario o ningún hallazgo en el examen clínico. Los hallazgos por mastografía incluyen nódulos irregulares, calcificaciones agrupadas y asimetrías focales. La biopsia con aguja gruesa o la biopsia por excisión dan el diagnóstico. En esta imagen de ultrasonido vemos un nódulo irregular de márgenes indistintos que en el reporte histopatológico se menciona con tinciones de amiloide positivas. La mastitis lúpica ocurre aproximadamente en el 2% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Hasta el 70% de estas pacientes tienen lesiones cutáneas discoides asociadas. Los hallazgos mamarios en el examen clínico incluyen nódulos subcutáneos únicos o múltiples que pueden ser sensibles o dolorosos y pueden progresar a lesiones ulceradas. Las lesiones están indistintas en mastografía y ecografía, pueden estar asociadas o no con calcificaciones, hallazgos por necrosis grasa. Se necesita una biopsia guiada por imagen o por excisión para diferenciar esta lesión del cáncer de mama. Histopatológicamente se observan depósitos de complejos inmunes en la membrana basal de la unión dermoepidérmica y en los vasos sanguíneos en el área de la paniculitis. Los hallazgos histopatológicos clave son paniculitis linfocítica lobulillar y necrosis de la grasa hialina. La vasculitis linfocítica también es una característica común. La mastopatía diabética también puede estar en el diagnóstico diferencial. El tratamiento inicial suele consistir en agentes antipalúdicos o corticosteroides. Ahora hablaremos de algunas enfermedades infecciosas que pueden llegar a tener manifestaciones mamarias. La mastitis tuberculosa es un problema relevante con la creciente aparición de la tuberculosis relacionada con VIH y la tuberculosis como un problema de salud mundial. Es una afección rara, generalmente secundaria a una infección sistémica. La infección del tejido mamario resulta de la diseminación linfática hematógena o de una infección contigua, como una en la pared torácica. La presentación clínica generalmente es un nódulo en la mama de consistencia dura. Puede confundirse con una enfermedad maligna, pero también puede presentarse como una úlcera o secreción en la piel, como una secreción del pezón con presencia de enopatías. La mastografía a menudo no es concluyente porque la lesión puede verse como un nódulo redondo con márgenes indistintos. En el ultrasonido, las lesiones suelen ser hipoecoicas o presentarse como lesiones complejo-sólido-quísticas. Los hallazgos citopatológicos de las muestras de biopsia de la masa demuestran granulomas necrotizantes. El tratamiento de la infección tuberculosa de mama consiste en una terapia antituberculosa con múltiples fármacos. En este ultrasonido de una paciente de 37 años vemos en región retroanular un nódulo irregular, indistinto hipoecoico, así como un trayecto fistuloso hacia la piel adyacente. Se cuenta con biopsia con diagnóstico de mastitis tuberculosa. La filariasis es una enfermedad tropical transmitida por vectores. Los parásitos residen en el tejido subcutáneo, una cavidad corporal o en los vasos linfáticos. Se estima que afecta a unos 120 millones de personas en todo el mundo, en los trópicos y subtrópicos de Asia, África, el Pacífico Occidental y partes del Caribe y América del Sur. El gusano adulto vive en los vasos linfáticos del individuo infectado y produce microfilarias que circulan por la sangre. Las larvas ingresan a la piel con la picadura de un mosquito infectado y se convierten en gusanos adultos después de migrar a los vasos linfáticos. La afección de la mama es rara y ocurre cuando la larva migra a los vasos linfáticos, causando inflamación granulomatosa local de los tejidos adyacentes. Con el tiempo se reemplazan por fibrosis. Clínicamente se puede palpar un nódulo en la mama y en la axila no doloroso. En mastografía vamos a ver calcificaciones distróficas en relación a la larva muerta, estructuras tubulares en relación al sitio de migración o nódulos circunscritos que pueden confundir con fibroadenomas. En el ultrasonido vamos a ver el signo de la danza filarial, que es el movimiento de la larva dentro de un quiste complicado.
En este caso, de una mujer de 44 años del este de la India con antecedente de aumento gradual del volumen de la mama derecha asociada con eritema, dolor durante el último mes. Estas mastografías muestran engrosamiento trabecular y múltiples densidades tubulares tortuosas, particularmente en superior externo, que no se ajustan a una distribución ductal. También se observan algunos nódulos microlobulados, circunscritos algunos, el más grande de ellos en el cuadrante superior externo. Estos hallazgos los podemos ver mejor en esta imagen ampliada. Y como ya mencionamos, por ultrasonido, en esta paciente en específico del cuadrante superior externo de la mama derecha, corresponde a la región de anomalía observada en la mastografía. Se muestran grandes canales anecoicos tortuosos y algunos quistes complicados. En personas infectadas por VIH se pueden observar aumento en dimensiones de los ganglios linfáticos axilares. Los ganglios linfáticos tienden a presentarse densos y de mayores dimensiones, aunque inespecíficos. Por ultrasonido, los ganglios linfáticos muestran un engrosamiento cortical simétrico y difuso. La composición mamaria también se puede ver afectada por la lipodistrofia asociada al VIH, porque hay una menor proporción de tejido adiposo, lo que da como resultado una mama con mayor densidad en la mastografía. En pacientes infectadas por VIH puede haber llenado de la mama con material adiposo autólogo, favoreciendo áreas de necrosis grasa. Esta es la mastografía de una paciente de 42 años con antecedente de infección por VIH en tratamiento con antirretrovirales que presentó áreas bilaterales de necrosis grasa. Esta paciente tenía antecedente de injerto de tejido adiposo en ambas mamas por lipodistrofia provocada por la infección por VIH. Continuaremos ahora con enfermedades hematológicas. El linfoma en mama puede ser primario o secundario. El linfoma secundario de mama es el tipo de metástasis más común en la mama con un 17%, tiene una prevalencia del 0.07% y se presenta principalmente entre los 60 a 70 años de edad. Aunque la manifestación más común es un nódulo único, es común identificar otros nódulos bilaterales que en el linfoma primario. En esta fotografía microscópica vemos células solitarias dispersas con núcleo hipercromático consistentes en un linfoma folicular. Por mastografía, los hallazgos más frecuentes son un nódulo ovalado de alta densidad circunscrito o indistinto. En un 12.5% puede imitar lesiones benignas. Y por ultrasonido vamos a ver nódulos ovalados de márgenes circunscritos o indistintos, hipoecoicos o heterogéneos, hipervascularizados tras la aplicación de Doppler color. En esta paciente de 48 años con antecedente de linfoma no-Hodgkin, quien consulta por nódulos palpables en mama derecha y axila ipsilateral, vemos el nódulo de márgenes indistintos, denso hacia cuadrante superior externo, asociado a engrosamiento cutáneo y trabecular difuso, observando el conglomerado en axila ipsilateral. Por ultrasonido, tiene múltiples quistes, es una paciente joven, así como nódulos irregulares de márgenes indistintos heterogéneos de predominio en cuadrante superior externo, que tras la realización de biopsia de corte, la cual se hizo en mama izquierda, mostró tejido fibroconectivo infiltrado por linfoma no-Hodgkin de células grandes. Ahí hacen la aclaración que la paciente cuenta con una historia clínica de linfoma difuso de células grandes B. Y eso aparte que se corren algunos anticuerpos adicionales. Aquí está la imagen de la biopsia de corte. Tenemos otra paciente de 46 años de edad con un nódulo en la zona central externa de la mama derecha, así como ganglios densos con pérdida de su morfología y aumento en densidad, que tras el ultrasonido se observó en mama derecha, cuadrante superior externo, un nódulo ovalado, circunscrito, heterogéneo, otro de las mismas características en radio 11 y otro hacia cola de mama, pero bueno, este consistía más bien en el ganglio denso que veíamos por mastografía. Se realizó biopsia de corte de glándula mamaria derecha, identificando linfoma no-Hodgkin difuso de células grandes B de origen no centrogerminal, con un Ki67 de 95%.
Esta siguiente paciente mandan a nuestro servicio por palpar el nódulo en cuadrante superior externo de mama izquierda. Vemos que sí hay un nódulo, sin embargo está de márgenes oscurecidos, denso, y también vemos un ganglio axilar ipsilateral con engrosamiento cortical. Por ultrasonido se corrobora la presencia de un nódulo en radio 4 a 2 centímetros del pezón, heterogéneo, circunscrito, al que se realizó biopsia, con reporte de leucemia y linfoma linfoblástico B. Ahora continuamos con el plasmocitoma extramedular, que puede presentarse como un nódulo mamario palpable o más inusualmente como un hallazgo incidental en una mastografía. Puede ocurrir como presentación inicial o en el contexto de un mieloma múltiple conocido. A diferencia del plasmocitoma óseo solitario, el plasmocitoma extramedular se asocia con mieloma múltiple sintomático en solo el 15% de los pacientes. Los hallazgos por mastografía incluyen nódulos redondos, ovalados o microlobulados, que pueden ser únicos, múltiples o en ambas mamas. En ocasiones se presentan como una infiltración difusa de la mama. El ultrasonido suele mostrar un nódulo hipoecoico que puede estar indistinto o circunscrito. Se necesitará una biopsia central para diferenciar el plasmocitoma de cáncer de mama primario. El tratamiento consiste en radioterapia al plasmocitoma extramedular, a menos que exista mieloma múltiple sistémico significativo, en cuyo caso el tratamiento es para la enfermedad sistémica. En esta mastografía vemos un nódulo ovalado circunscrito de igual densidad al tejido fibroglandular en tercio posterior del cuadrante inferior interno de la mama izquierda, así como en la proyección oblicuo medio lateral un ganglio axilar hiperdenso con aumento en sus dimensiones. Por ultrasonido, esta es la imagen del nódulo en cuadrante inferior interno, ovalado, heterogéneo, de márgenes indistintos, y tiene lo que mencionaríamos como un halo hiperecogénico. Se diagnosticó como plasmocitoma. Dentro de otras entidades que pueden condicionar afectación a la mama, pues son como tal las metástasis a este órgano. Son un poco raras, de 0.5 a 7.6%, pueden ocurrir años después del diagnóstico del cáncer primario. La causa más común es la diseminación de la mama contralateral. Existe un riesgo del 5 a 15% de desarrollar un cáncer contralateral sincrónico o metacrónico, en su mayoría segundo primario. El 25 a 40% son la manifestación inicial de un primario. La presentación más común es un nódulo palpable, solitario, no doloroso, firme y de crecimiento rápido. En el 11% podemos llegar a ver nódulos múltiples y en el 26% una afectación bilateral. Por mastografía vemos nódulos redondos solitarios en el 85%, circunscritos de localización periférica, cercanos a la piel y generalmente en los cuadrantes superiores externos, y en el 25% adenopatías. El adenocarcinoma mucinoso de recto, cáncer de ovario y medular de tiroides presentan calcificaciones amorfas asociadas. Por ultrasonido vamos a ver nódulos redondos u ovales hipoecoicos con reforzamiento posterior. Pueden ser circunscritos, que nos hablan más de metástasis hematógenas, y si se acompañan con engrosamiento trabecular y cutáneo, nos hablarían más de metástasis linfangíticas. Los primarios extramamarios en orden de frecuencia que causan metástasis a la mama serían linfoma, melanoma, pulmón, ovario, sarcoma de tejidos blandos, tumores gastrointestinales y genitourinarios. En esta paciente del instituto, básicamente fue como un estudio de tamizaje con 51 años de edad, pero ella cuenta con el antecedente de cáncer de ovario. No tenía estudios previos. Y esta es la mastografía, pues se clasificó como un BRAF 2, calcificaciones típicamente benignas. 4 meses después de esta misma paciente acude a consulta por presentar nódulos palpables. Nos la mandan a mastografía y pues ahora sí ya vemos múltiples nódulos circunscritos bilaterales, algunos de localización hacia los planos superficiales,
y pues aquí se consideraría de reciente aparición, 4 meses antes no estaban. También vemos algunos ganglios axilares bilaterales redondos, densos. Por ultrasonido vimos nódulos, algunos circunscritos, algunos microlobulados o de márgenes indistintos, heterogéneos, y pues los vimos en ambas mamas. Se realizó biopsia bilateral de corte con diagnóstico de carcinoma metastásico con una historia clínica de carcinoma seroso de ovario. Otra patología en la que podemos encontrar hallazgos en la mama es la enfermedad renal crónica. Los hallazgos por imagen que se observan con mayor frecuencia en estas enfermedades están relacionados por su fisiopatología. Debido a la retención de líquidos, existen hallazgos radiológicos similares a los de una insuficiencia cardíaca congestiva, con aumento de la densidad fibroglandular, engrosamiento trabecular y engrosamiento de la piel. Las calcificaciones en la capa medial de las arterias pueden provocar calcificaciones vasculares prominentes. El hiperparatiroidismo secundario puede dar lugar a calcificaciones gruesas, principalmente cutáneas. Una fístula arteriovenosa para diálisis puede dar como resultado colateral presencia de colaterales venosas prominentes en la mama ipsilateral. Como consecuencia de los medicamentos utilizados en pacientes sometidos a trasplante renal, es común observar fibroadenomas en mujeres que toman ciclosporina. En hombres con enfermedad renal crónica, la caída de los niveles séricos de testosterona puede provocar ginecomastia. En estas imágenes vemos fístula arteriovenosa izquierda que condiciona prominencia de estructuras vasculares, engrosamiento cutáneo y trabecular generalizado de la mama ipsilateral. En esta paciente con historia de insuficiencia renal crónica dentro del instituto, vemos el engrosamiento cutáneo y trabecular generalizado. Sin embargo, no se observan lesiones en el parénquima mamario. Igual no se ven ganglios que estén afectados. Lo corroboramos en el ultrasonido, el engrosamiento cutáneo. Ahí lo midieron, por ejemplo, hasta de 8 milímetros. El edema en el tejido subcutáneo, pero sin evidencia de ninguna lesión. Aquí nada más pusimos una imagen de uno de sus estudios de PET que demuestra este engrosamiento cutáneo y trabecular difuso, pero sin ninguna lesión en el parénquima. Agradezco mucho su atención, deseando la información aportada pueda ser de su utilidad. Aquí se encuentra mi correo electrónico si existiera algún comentario o aportación que quisieran realizar. Nuevamente, muchas gracias y hasta luego.